La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabampe en La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú. Luego también hay otra red de emisoras amigas que se unen a esta transmisión. Es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre Radio Cumbre en Huancayo, que es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la frecuencia modulada de Radio Santa Rosa al 105.1 en todo el sur de Lima y también la página web www.radiosantarosa.com.pe. Día 80 del aislamiento social obligatorio. Ya estamos comunicados con Rosa María. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días Abel, muy buenos días a todos nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional. Hoy día amanecemos acá en Lima con lluvia desde las 5 de la mañana, está lloviendo firme y bueno, felizmente estamos en casa porque justamente estos cambios de clima, este invierno tan húmedo que tiene la ciudad de Lima, en general la costa peruana, el que no es nada bueno para las enfermedades respiratorias, como tú sabes. El contexto ahora, en este momento, para la salud no es el mejor en la costa y tenemos noticias en algunos lugares muy preocupantes. Hoy día hay una información que llega desde Talara de que la situación en esa ciudad del norte es en este momento crítica, sobre todo por la falta de acceso a ventilación mecánica en UCI. No hay solamente 2 equipos muy viejos, los pacientes tienen que ser trasladados a Piura, pero en todo caso lo que informa hoy los medios es que no se está dando la atención necesaria a Talara, donde han existido incidentes bastante desagradables la semana pasada, con un grupo de familiares que golpearon a los médicos y estos tuvieron que retirarse, o obviamente, como pasa en todas las otras ciudades del Perú, también en Lima hoy, escasez de oxígeno y sobreprecio gigantesco en los valores de oxígeno. Así que las noticias y el clima, ambas, no son buenas. En lo positivo, ayer se ha conocido a través de un funcionario del Ministerio de Salud que se podrá salir a hacer actividad física. Hasta ayer, en la noche muy tarde, se había publicado ya la resolución ministerial que autoriza las actividades físicas en la edición extraordinaria del Diario El Peruano, que se hace a través de Internet, por supuesto, no hay otra forma. En esa edición extraordinaria del Peruano se incluía una resolución ministerial que aprobaba los lineamientos para el retorno progresivo a la actividad física, eso es lo que dice la resolución. Sin embargo, solo estaba la resolución aprobatoria, pero no el texto de los lineamientos. Y no está en la página web del MINSA, no está en ninguna parte, Abel. Y de nuevo llamo la atención sobre un fenómeno que es muy desagradable, que es la legislación por entrevista. Ahora, en el Perú no hay normas, hay declaraciones del funcionario, entrevista al funcionario. ¿Qué rango qué categoría jurídica puede tener? Lo ha dicho el funcionario. Y así lo informan algunos medios esta mañana, reproducen la entrevista al funcionario. Y el funcionario dice, entre otras cosas, que hay que conservar 5 metros de distancia, que esto es para actividades que no incluye bicicleta, incluye trote y caminata, pero no incluye, yo pregunté, ¿en todo el Perú? No, en algunos lugares no. ¿Qué lugares? Bueno, acabo de escuchar en América Televisión que tienen una lista de distritos con mucho contagio donde no se puede. ¿Son los mismos en los cuales los niños no pueden salir? Supongo que sí, supongo que no. No lo sé, me encantaría informar a toda nuestra audiencia con rigor
pero como que en rigor no publican las normas, uno no puede ser adivino. Es un problema Abel, que tenemos desde el 15 de marzo, que se legisla por declaraciones, y muchas veces las declaraciones son contradictorias con la norma, o los funcionarios se contradicen entre sí. Y esto ha sido, lamentablemente, reitero, una práctica constante desde la pandemia. Yo entiendo el apuro. Además, discúlpenme, esta es una noticia importante. ¿No tiene que usarla por lo menos el ministro de Salud? Para el caso de los niños y otras disposiciones las ha anunciado el presidente de la República. Y bueno, esta que era importante y que merecía explicación y que merece un texto publicado para que todos lo podamos cumplir, no se ha publicado. Bueno, creo que mañana, esta tarde, algún día, no tengo ni idea. Lo que sabemos es que es de 5 de la mañana a 8 de la noche, me parece, Abel, y que es 5 a 6 de la tarde. 6 de la tarde, perdón. ¿Ves? Ni siquiera estamos muy seguros. Y por una hora. De 5 a 6, o sea, de 5 de la mañana a 6 de la tarde, entonces ya puedo salir a caminar. Si yo soy una persona que necesito hacer actividad física porque mi médico me lo ha dicho hace mucho tiempo y tengo que caminar, no sé, pues 1 hora diaria, ¿ya puedo salir a caminar o no? No sé, señora, no tengo idea, porque no sé si está en el distrito en el que puede estar o no puede estar. La mascarilla es obligatoria, dicho, durante la actividad física. Ya. Y si tengo fatiga, ¿me puedo sacar la mascarilla un ratito? Se comienzan las preguntas así absurdas, ¿no? Pero, de nuevo, cuando entras a regular la vida personal, tan íntima y tan personal, ocurren estos problemas, ¿no? Ha dicho ayer en entrevista con Jaime Chincha en RPP, donde se ha hecho este anuncio, que es un anuncio, reitero, importante, porque es poner más gente en la calle, ha dicho que no se puede montar bicicleta, o sea, hay algunas restricciones, ¿no? La bicicleta es para ir a comprar, pero no para ir a tu trabajo, pero no para hacer deporte, no entiendo muy bien por qué. Ha dicho que esto no es para los deportes federados, ¿no? Para los atletas federados. Ellos tienen que aprobar sus protocolos en el IPD y luego sus protocolos del IPD los aprueban en el MINSA y recién pueden operar, con lo cual todavía las federaciones están recién organizándose para sacar adelante estos protocolos. Pero esto es solo para personas comunes y corrientes que hacen actividad física en la calle. Y se puede hacer tai chi, por si acaso, yoga y otras actividades de ese tipo. De los parques, supongo. No lo sé. Yo te digo que en los malecones, por ejemplo, en el malecón de Miraflores, no lo sé físicamente porque no he podido ir, pero me lo han contado. La Municipalidad de Miraflores puso unas vallas en el malecón para que nadie camine por el malecón. Camine, para que no miren el mar. Porque parece que mirar el mar contagia, por alguna extraña razón que todavía no hemos podido adivinar. Pero que según ellos, el malecón es un atractivo para que la gente se escape de sus casas. Las cosas que hemos visto estos meses, Abel, ¿no? Algún día vamos a escribirlas, la verdad. Como las cosas más estrambóticas. Habla de los 19 distritos, con alto riesgo de contagio, ahí no se puede hacer, pero claro, no menciona cuáles son esos 19 distritos. Claro, alguien ha dicho que son los mismos donde los niños no pueden salir, pero de nuevo, estamos normando por declaraciones de un funcionario y la interpretación que hacemos de las declaraciones. Eso no es un Estado de Derecho. O sea, después se quejan de que la gente es informal al trabajar. Si el Estado es informal al legislar, ¿cómo la gente no va a ser informal al trabajar? No se puede legislar asuntos que son de la vida cotidiana de la gente y que son importantes para la gente de una manera tan, ¿cómo te explico? Informal, tan displicente, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, mañana sí puede salir. ¿Y por qué, Además, es otra explicación que no nos han dado. ¿Qué ha pasado esta semana? Estamos hoy día martes. ¿Qué ha pasado esta semana para que esto cambie? Yo lo único que veo, igual que tú, Abel, es que tenemos la misma o una peor cantidad de contagios y de gente fallecida. ¿No era que en los picos no podía salir? O sea, tiene que haber una explicación. Porque yo te aseguro que muchas personas, por miedo,
no van a salir así su doctor les haya dicho que tienen que caminar 20 minutos todos los días. Porque el miedo es un gran movilizador también a no moverte. Y porque además este tipo de imposiciones desde el principio de la cuarentena ha cambiado el modo de vida de muchísima gente. Ya se acostumbró a hacer el ejercicio dentro de su casa. Porque le han impuesto esto durante 2 meses y medio. Entonces, cambiar tu rutina nuevamente, porque además el otro problema es que no sabes cuándo te la van a volver a cambiar. Porque está sujeto, supongamos que, no sé, un grupo de vecinos plantea una actividad de tai chi en el parque para adultos mayores. Entonces te dicen, no, eso ya no. Tú lo planeas, no se ejecuta, te dicen que mayores de 60 años no, porque son críticos, y el tai chi lo hacen mayores de 60 años. En varias municipalidades en Lima, en la zona central de Lima. Entonces, no puedes planificar. Una de las cosas desesperantes de la regulación estatal en esta pandemia es que no puedes planificar nada, habiendo cosas que sí son planificables. O sea, yo no sé si el 30 de junio su negocio va a abrir al público, no tengo idea. Y obviamente usted lo tiene abierto a puerta cerrada. Y lo tiene abierto a puerta cerrada porque, como decíamos con la vez, si usted se muere de hambre. Y el negocio abierto, el negocio atendiendo a puerta cerrada, es mucho más contaminante que un lugar ventilado donde la gente puede entrar mucho más ordenadamente. Pero no se está haciendo las cosas con racionalidad. Se hacen las cosas al tuntún. Y con mucha demagogia, lamentablemente, mucho populismo, mucho que te regalo, que te doy, en un país quebrado, en este momento, en medio de una recesión. Entonces hay toda clase de proyectos, ¿no? O sea, el tema de la suspensión perfecta que te adelantaba ya ayer, es un tema que se va a convertir en un tema muy grave, Abel, porque el Ministerio de Trabajo no ha autorizado hasta ahora más que una empresa en todo el Perú su programa de suspensión perfecta. Ojo, la suspensión perfecta es una norma que está en el Perú vigente desde 1992 y se aplica para situaciones de fuerza mayor como esta, en la que no pierdo mi trabajo, o sea, no voy a perder mi trabajo, pero voy a perder mi salario porque no estoy trabajando. Por un principio bíblico, San Pablo, el que no trabaja no come. Entonces, no hay forma de que tú le pagues a una persona por no trabajar. No es culpa del empleador ni del trabajador, no hay culpas. Simplemente es un hecho de fuerza mayor, una catástrofe. Eso es lo que ha sucedido, es una catástrofe. Entonces, ¿qué sucede? Que si el Ministerio de Trabajo sale y dice, no, le pagan a todos como si hubieran trabajado y no es compensable, o sea, no es que, bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar los 3 meses que no hemos trabajado, pero, ojo, esto es a cuenta de tus vacaciones, a cuenta de tu gratificación de julio, y a cuenta de tu gratificación de diciembre, y así quedamos bien. ¿Qué es lo que ha hecho la mayoría de la gente? No, tienes que pagarle doble. Ah, no, disculpe, señor ministro de Trabajo, voy a cerrar la empresa. Y no es uno, no tengo cómo pagarle si no he vendido nada. ¿Qué cosa le voy a dar? Entonces no se ponen, o sea, para cuidar los empleos formales tienes que cuidar las empresas. Porque si no estás matando a la gallina de los huevos de oro. Ya no te voy a dar más huevitos, pues. Se acabó. Chao. Y estás arrojando a la informalidad a millones de peruanos. Los que ya estaban en la informalidad ni siquiera entienden de qué estamos hablando. Y hablando de la informalidad, Abel, antes de que hablemos de educación, a lo que vamos a dedicar este programa, va a estar con el Jaime Saavedra, ex ministro de Educación y ahora director senior para Educación del Banco Mundial. Vamos a hablar de la educación en el mundo y de los estragos que este epidemia ha tenido sobre la educación mundial. Quería hacer notar 2 noticias que han venido de fuera, lamentablemente han venido de fuera, no de medios peruanos, sobre un hecho que creo que es grave. The Guardian es un periódico británico muy importante, y El País, obviamente, un periódico español. Tienen 2 notas ayer, una de Dan Collins y otra de Jacqueline Fox, sobre el número de periodistas fallecidos en el Perú durante la pandemia. Jacqueline Fox habla de 10 periodistas, Dan Collins habla de 20 periodistas. 4 identificados en Lima, los conocemos, camarógrafos, personal de Andina, 6 en Iquitos y 10 en el norte del Perú.
Pero, de acuerdo al testimonio que recoge Dan Collins de la Asociación Nacional de Periodistas, esto lo que revela es la precariedad en la que trabajan los periodistas en el Perú. Porque son todos periodistas freelance, salvo, digamos, los que pertenecen a Canal 7 y a Panamericana. Todos los que están fuera de Lima, por lo menos con seguridad, son freelance. Es decir, son periodistas de radio o de televisión local que tienen su propio espacio, que producen su propio espacio, no pertenecen a una gran corporación, que consiguen su propia publicidad y que informan y que prestan un servicio público en condiciones terribles económicas. Porque si no les ponen publicidad, no hay forma de que ellos puedan comprar siquiera una mascarilla. Y lo que ha sucedido, sobre todo al principio de esta epidemia, es que muchos han salido a cubrir las noticias sin las medidas de protección. Y estamos hablando de los que han fallecido. No estamos hablando de los que se han enfermado, que son muchos más. Estamos hablando de un grupo que tiene que salir a cubrir la noticia y a buscar la noticia. Y lo que le han enseñado desde que puso un pie en una emisora de radio, en un pequeño canal de televisión o en un proyecto de prensa escrita, lo que le han enseñado es que tiene que salir a buscar la noticia, físicamente. Tiene que estar donde está la noticia. Le han ido a buscar la noticia, y claro que la han encontrado, y claro que la han compartido. Lo que ha pasado en Iquitos lo sabemos gracias a la prensa de Iquitos. Tienen 6 muertos. La prensa en el Perú en este momento tiene más muertos que los bomberos. Tiene más muertos que los enfermeros del Perú. Claro, no más muertos que la policía ni que los médicos, obviamente, ¿no? Entonces, lo que revela esto de en serio y lo que te parte el alma, porque lo sabemos, son las condiciones en las que trabajan los periodistas peruanos, que trabajan en la informalidad, que no pertenecen a una gran corporación periodística, que son freelancers, que hacen frilos, como decimos acá en el Perú, que compran un espacio radial de 1 hora a la semana en un radio, en su jurisdicción, y en ese espacio ponen sus contenidos, los buscan, los producen. A veces tienen una persona contratada, a veces no, a veces son todos solos. Y son los que informan a la población y prestan un servicio que es requerido en sus localidades. Y esas personas han muerto. Y han tenido que ser 2 medios extranjeros. Dan Collins vive en el Perú, reporta desde el Perú, Jacqueline Fox es una periodista peruana. Han sido, pero de hecho son 2 medios extranjeros los que han levantado la noticia. Y probablemente sean uno de los países que tiene más periodistas muertos en el mundo. Hay que ahondar obviamente en los nombres, respetando la intimidad de las personas. Los casos, creo que hay una investigación importante que hacer. Pero esta noticia, yo la he recibido ayer, antes de empezar el programa, dije, voy a averiguar más, ya en la noche salió la nota del País. Pero, Abel, es una información que pasa desapercibida, ¿no? Y además hay un elemento que hay que decirlo. Se nos dijo a los periodistas al principio de esta epidemia, y tú lo recuerdas siempre, y yo también, que no teníamos que usar mascarillas. Que las mascarillas eran para los... Y los periodistas han obedecido esa indicación. Y han salido a contagiarse. Eso es bien crítico, porque los periodistas sabíamos perfectamente, y nos lo dijeron la OMS, y nos lo dijeron desde las autoridades de salud, que las mascarillas había que reservarlas para los médicos, porque eran escasas, eran caras, y no eran necesarias. Se nos dijo que mantuviéramos la distancia, eso sí, lavarse las manos también. Pero estos periodistas, la mayoría mayores también, hay que decirlo, mayores de 50 años, han salido a buscar la noticia en sus localidades. 6 periodistas muertos en Iquitos, reporta la Asociación Nacional de Periodistas. Y nadie ha dicho nada. Porque claro, no pertenecen a las más grandes corporaciones mediáticas. Pertenecen a distintos emprendimientos radiales, televisivos, de cable local, a los que en realidad les alquilan un espacio. Y esa es la situación hoy en el Perú. Una actividad, la periodística, absolutamente precaria. Y eso
precariza también la información, porque los medios que pone ese periodista que es productor, que busca su publicidad, son mucho menores de lo que haría en una corporación que lo proteja, ¿no? Frente al poder y frente a la enfermedad. Así que no quería dejar de hacer esta reflexión hoy día, porque después pasan los días y nos olvidamos, pero creo que la Asociación Nacional de Periodistas, que los tiene mejor mapeados, ¿no es cierto?, en cada localidad haría bien en juntar toda esta información y compartirla con los medios de Lima, para que esto se discuta, porque sí creo que es un asunto que merece atención sobre las condiciones en las que estamos trabajando. O sea, así es, Rosa María. yo tengo la suerte de poder transmitir desde mi casa. Tú tienes una máscara espectacular con la que sales, ya he visto la máscara, o sea, con esos protectores completos, y tienes la posibilidad de pagar un taxi, ¿no es cierto?, y no mezclarte en un vehículo de transporte público con el virus, no encontrártelo, pero la mayoría de esos colegas no están en esa condición, no. Mucho menos en el interior del país, mucho menos en el interior del país. O sea, no están en esa posibilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Yo veo a los colegas en televisión de señal abierta que salen muy bien equipados, que han hecho unos micrófonos nuevos, largos, los capuchones ahora son de plástico, no de esponja. O sea, han mejorado muchísimo sus medidas de protección. Además, hemos visto que han ido mejorando en el transcurso de las semanas, ¿no? Pero esa no es la situación de la mayoría de los periodistas en el Perú. Y esto es una situación trágica, pero trágica. Yo no recuerdo, pero mira, ni con Sendero Luminoso, en 2 meses hayan muerto 20 periodistas. Nunca. Nunca en la historia del periodismo peruano. O sea, Uchurajay fueron 8. Para que te des cuenta de la dimensión de esta tragedia. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿no, Abel? Nos vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el doctor Jaime Saavedra, exministro de Educación y ahora líder de la educación mundial, que nos va a estar compartiendo la educación en tiempos de pandemia. Volvemos. Así es, volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en todo el Perú a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagón en Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaque Estéreo, AM Tagua y la página web de Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María, ya lo tenemos en audio, en imagen, al doctor Jaime Saavedra, exministro de Educación. Adelante. Y además es el director senior para el Banco Mundial de Educación, así que vamos a hablar de la educación en el mundo. Para nuestra ventaja, el doctor Saavedra está atrapado en Lima en esta pandemia, y muchos de sus colegas también están en el mundo entero, así que ha usado mucho de la tecnología digital en estos 2 meses y medio. Por lo tanto, quería empezar por ahí. Ese es uno de los grandes cambios que tiene la educación mundial en estos días. La pregunta es si se puede educar digitalmente o estamos entrando en una fase solo de emergencia. ¿O habrá que incorporar lo digital en el futuro? No solo para el Perú, sino mirando el mundo entero. ¿Cómo ha impactado lo digital en la educación de una manera abrupta, violenta? ¿Habrá cambios? ¿No los habrá? ¿Cuál es la mirada que tienen ahora? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, Rosa María, un gusto saludarte y de verte, y un saludo a todos tus radioescuchas en todo el Perú. Como tú dices, esto ha sido abrupto. Solamente antes de responder brevemente tu pregunta sobre lo digital, yo creo que tenemos que tener una idea de la magnitud de la crisis que estamos viviendo en educación. O sea, sabemos la crisis global que estamos viviendo por la pandemia, pero nunca hemos tenido un doble shock como el que estamos teniendo hoy día. Tenemos en primer lugar en el sistema educativo que casi todos los países del mundo han cerrado sus escuelas, en algunos casos por periodos largos. Y eso ha pasado antes. Alguna vez en algún país ha habido un cierre de escuelas por alguna huelga, por algún problema político. Alguna vez ha pasado.
Pero además de este cierre de escuelas, además tenemos una grave recesión económica en todos los países del mundo, como consecuencia también de esta crisis sanitaria. También hemos tenido muchas veces recesiones que han tenido un impacto luego sobre los presupuestos públicos, sobre la capacidad adquisitiva de la gente, la necesidad a veces que los chicos ya no puedan ir a la escuela por falta de recursos económicos. Pero lo que nunca hemos tenido es las dos cosas. Un cierre de escuelas largo, que luego uno diría, bueno, ahora tengo que gastar más en educación para compensar este problema que hemos tenido. Claro. Pero además tenemos una crisis económica. Entonces este es un doble shock que jamás se ha dado en educación. Es el shock más grande que tenemos en los últimos 100 años, sin ningún problema. Y además es simultáneo en todo el mundo. Eso es algo absolutamente inédito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo salvamos esta situación o cómo podemos salvar al menos parcialmente la situación? En primer lugar es lo que podemos hacer con la tecnología en el muy corto plazo, ¿no? Para paliar, digamos, los efectos negativos de esta crisis con los chicos afuera de la clase. Y la mayor parte de países dijeron, bueno, entonces vayamos a la educación en línea, ¿no? Con recursos en Internet. Gran problema es que existe una brecha digital que ya sabíamos que existía, pero digamos que esto ha sido como un golpe, digamos, de despertar a todos los países y decir, bueno, yo sabía que existía una brecha digital, bueno, mira ahora las consecuencias de que esa brecha digital no te permite llegar a todos. Y por lo tanto los países no pueden confiarse en el uso de Internet para llegar a todos los chicos. Lamentablemente no es así. Y entonces, por lo tanto, todos los países han optado, incluyendo el Perú, por estrategias multiplataforma, en el cual efectivamente se ponen recursos en línea. Se trata que los profesores tengan todo el material posible, los chicos material posible en Internet, en algunos casos, dependiendo del país, con clases virtuales, pero eso obviamente no es suficiente. Para llegar a más chicos hay que usar radio, hay que usar la televisión. La única ventaja ahora que tenemos adicional es que también existen las redes sociales, llegar a través de WhatsApp, mensajes de texto a los mismos maestros, a los padres de familia y dar un poquito más de estructura y contexto a esos contenidos que se pueden dar a través de la radio y la televisión. Pero la estrategia ahora es diversa y es multiplataforma porque lamentablemente no todos estamos conectados. Los maestros en este mundo digital, ¿qué rol van a jugar? Porque yo estoy viendo Aprendo en Casa, hay clases bien difíciles de matemáticas, ¿sabes? La verdad, pero es un maestro que se dirige a una audiencia. ¿Qué pasa con los otros maestros? ¿Qué rol juegan? Mira, una cosa es el uso de la tecnología en este momento, digamos, de paliar con los impactos de la crisis y con el hecho que todos los chicos están en la escuela. Ahí, en primer lugar, ahí efectivamente es un maestro llegando a todos, pero obviamente eso no es lo mismo que la experiencia de interacción humana, ya sea a través de una pantalla o presencialmente entre el maestro y el niño. Entonces, si bien es cierto que algunos contenidos uno los podría dar con un maestro que enseñe muy bien una clase magistral y llegar a muchísimos chicos, eso nunca va a reemplazar el que un chico tenga un referente, que sea una persona. Este es mi profesor, mi profesora, ¿no? Con lo cual tiene una interacción mucho más cercana. Y claro, en algunos casos ahora se puede dar a través del WhatsApp, se puede dar en línea en algunos casos. En muchos países no pueden, digamos, solventar que haya clases interactivas. Muchos lo hacen a través de Zoom, de Webex, de Skype, pero es limitado. No lo vemos en muchísimos países. Y en algunos países se ven en unas zonas, pero no en otras zonas. Entonces ahora es llegar como podamos, ¿no? En algunos casos puede ser a través de Internet, en otros casos puede ser a través de WhatsApp, de mensajes de texto, de lo que podamos. En otros casos solamente tenemos la radio y la televisión. Pero hagamos todo lo posible. Esa es la lógica que estamos viendo en todos los países en este momento, ¿no? Claro, distingamos entonces que hay dos momentos. Hay el momento hoy, que es el virus está suelto, los niños no regresan al colegio, y lo que muchos maestros me dicen es, mira, de lo que se trata es de salvar el año. ¿De eso se trata en realidad? ¿Es salvar el año? ¿Ese es el objetivo? Ahorita se trata de, bueno, yo no lo pondría como salvar el año porque no sabemos cuándo vamos a regresar, ¿no? Entonces eso va, y eso cambia de país a país. Y una cosa que es interesante es que es muy distinto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur.
Porque en el hemisferio norte esto los agarró al final del año escolar y tienen ahora vacaciones, tienen 3 meses de vacaciones y están viendo, bueno, ¿qué pasa en septiembre? ¿Regresamos o no a clases en septiembre? En el hemisferio sur del planeta es distinto porque nos agarró al comienzo del año escolar y está, digamos, afectando justo al medio de todo el proceso del año escolar. Es más complicado para el hemisferio sur que para el hemisferio norte. En los países del hemisferio sur, como el Perú, uno lo puede llamar a salvar el año, pero dependiendo de cuándo regresen los chicos, ¿no? O cuándo regresen parcialmente los chicos. Hay países en el norte que ya están regresando, de distintos tipos de países. Vietnam ya regresó, Alemania, Francia, Italia está empezando a regresar. Reino Unido esta semana justo acaba de regresar, pero en todos los casos es un regreso parcial. No es que, digamos, se abrió el colegio y no pasó nada, regresamos como si todo hubiera sido igual. No. Está siendo un regreso parcial, con menos horas o menos días. Y entonces ahí estamos empezando a ver... Explican también, doctor, es que en algunos casos con menos alumnos. Es decir, también, el aula tenía 30 alumnos, lunes, martes y miércoles van 15, y jueves, viernes y sábado van los otros 15. Exactamente. Ese tipo de estrategias. Exactamente. Son menos horas porque además tienen que ir menos chicos en cada salón. Se tiene que mantener la distancia social dentro de la escuela, lo cual es difícil, porque los niños son niños. Es complicado, entonces se necesita también un aparato logístico un poquito más complejo en cada una de las escuelas, con más auxiliares, digamos, o más tutores que aseguren que esa distancia social se dé. Entonces, nada es fácil en este mundo, es un proceso de regreso complejo, pero que es importante que se dé, porque los chicos se están perdiendo mucho. O sea, la pérdida en términos de aprendizaje es brutal, es muy grande, entonces hay que hacer los esfuerzos necesarios para regresar. Digamos, usted podría decir como un diagnóstico inicial, no nos hagamos ilusiones porque estamos salvando lo que podemos, pero sí hay una pérdida. Definitivamente la hay. Definitivamente la hay, y ahí uno tiene que ser realista, ¿no? Todos los países están haciendo lo más posible por mantener el enganche de los chicos con la escuela. Unos tienen más tecnología para hacerlo, otros lo tienen menos. Unos lo pueden hacer con más online, otros lo van a hacer con más una combinación de online, de internet, radio, televisión, WhatsApp, lo cual esto es muy importante. Además hay que recordar que ahí nos estás haciendo ver el rol crucial que tiene la televisión y la radio en el proceso educativo de los chicos. Eso es importantísimo, eso es una de las lecciones para mí de esta crisis, ¿no? Que los medios de comunicación tienen que darse cuenta que su rol es vital en el proceso educativo de los chicos. Pero efectivamente, para responder tu pregunta, de que hay una pérdida. Si no hubiera una pérdida, querría decir que no necesitamos escuelas. Eso, otra cosa, no sería decir, entonces no, perfecto, nos olvidamos de los maestros. Y justamente esa es la otra lección, que ahora todos los padres de familia se están dando cuenta del crucial rol del maestro en el proceso educativo de los chicos, y se están dando cuenta que la educación es experiencia social. Claro, muchas cosas podemos hacer a través de la computadora, muchas cosas se pueden hacer en términos de los contenidos académicos y hacer que el trabajo del maestro sea más efectivo utilizando las herramientas digitales, pero nunca se reemplaza al maestro. La educación es una experiencia social, es una experiencia de vida. La magia del aprendizaje se da en esa interacción entre maestro y chico, y entre los chicos con restos de sus compañeros. Entonces, eso es algo que no podemos reemplazar. Y por lo tanto, todo lo que estamos haciendo va a paliar los efectos negativos de la crisis, pero no va a compensar completamente. Entonces, pérdidas de aprendizaje van a haber de todas maneras, y tenemos que compensarlas cuando ya podamos tener una mayor interacción física en las escuelas. Claro, sí quería hacer algunas diferenciaciones por grados, ¿no es cierto? Porque los padres mismos se dan cuenta. Digamos, en la etapa preescolar y tal vez en los primeros años de educación primaria, básicamente el objetivo de la educación, además de la lectoescritura y de operaciones matemáticas básicas, es la socialización, es aprender a convivir en grupo. Entonces, clases por internet, ¿tienen sentido? ¿Tienen algún sentido para los primeros años de primaria? Se puede hacer algo, pero siempre va a ser algo muy complementario, ¿no? Hay programas educativos que son fantásticos, ¿no? Y que realmente enganchan al chico y que pueden complementar muy bien el trabajo que pueden hacer, inclusive en la educación inicial.
videos muy cortos de 5 minutos, de 10 minutos de interacción, también pueden ser muy útiles. Pero otra vez, nunca van a reemplazar. Y sí es cierto, como tú dices, que hay una suerte de gradiente, ¿no? Mientras más avanzados estén en el sistema educativo, uno puede esperar que el chico puede tener más disciplina, más motivación, ¿no? El contenido académico es mayor, digamos, de todo el proceso educativo. Entonces, tanto en la secundaria y como vemos también en la educación terciaria sí, ha habido muchísimo más trabajo de educación en línea. Las universidades, de una manera muy difícil, y podemos hablar de ese tema, así muy complejo. Es otro tema. Un ratito porque pero efectivamente ahí se puede, ¿no? Mientras más avanzados sean los grados, más se puede trabajar virtualmente. Las mamás de niños pequeños te dicen, pero si el niño no puede estar ni 10 minutos mirando al profesor, se aburre, se para y se va, y además como está en mi casa conmigo, quiere estar en la cocina conmigo, no quiere estar en la clase mirando al profesor. Entonces por eso lo que tú decías, que hay una pérdida, y esa pérdida es mayor en los niños más pequeños, en donde es más difícil hacer interacción. Ya en la primaria se puede hacer un poco más, ¿no? Y los padres tienen que apoyar mucho, tienen que apoyar justamente para que haya cierta estructura y cierta disciplina en la casa, para que se conecte media hora, si es que tiene acceso a internet, o se conecte a la radio, o que vea la televisión, y eso efectivamente en muchos países, incluyendo el Perú, hay una complementación entre los programas que hay en la televisión y los materiales escritos que tiene el chico. Muchos países, no estoy hablando de países pobres, inclusive los países ricos, tuvieron en esta pandemia un esfuerzo activo de repartir materiales escolares en las casas a los chicos, ¿no? Para asegurarse que todos tengan, porque no todos en los países ricos no todas las familias son ricas, hay familias pobres, y esas familias pobres no necesariamente tienen libros, materiales de textos en la casa. Entonces sí hubo un esfuerzo de asegurarse que en las casas también estén las condiciones para que los chicos puedan tener algún estímulo educativo. Ahora, cuando esto termine, los padres se preguntan, ¿tiene que haber un gran examen nacional para ver si aprendieron algo, no aprendieron nada, repetimos el año, volvemos a empezar? Claro, sí, ese es todo el área de, digamos, de evaluación de aprendizajes. También es un área muy compleja para este año. Normalmente es un área compleja, en este año es más compleja porque efectivamente, dependiendo en qué momento se regrese, lo primero que tiene que haber es una evaluación de dónde están los chicos. Claro. ¿No? Eso es algo que hay, y ahí lo que interesa es la evaluación, digamos que en algunos países que están ya entrando a este proceso, digamos que no interesa en este momento una evaluación nacional que nos permita mirar los datos, digamos, como uno mide a PISA y esa. Claro. No, lo que interesa es ver cada escuela cómo está. Entonces sí puede ser una evaluación nacional, pero que es administrada en cada escuela, y en cada escuela, todos los profesores pueden saber dónde están mis chicos, ¿no? Ese es el punto central, ¿no? Y el profesor, el buen profesor, la buena profesora responsable, lo primero que va a mirar es eso, dónde están cada uno de mis chicos, además sabiendo que dentro de una misma aula, no todos los chicos van a estar igual. Dentro de una misma aula, unos chicos van a haber sido responsables, disciplinados, han tenido materiales en su casa, algo, y han podido avanzar, y otros chicos no. Entonces, en este regreso complejo y paulatino a las escuelas, también hay un proceso de educación remedial o compensatorio, ¿no? En el cual para cada uno de los chicos veamos, bueno, cuánto más los tenemos que ayudar, ¿no? Para que tratar de compensar por el tiempo perdido. ¿Se va a compensar completamente? Probablemente no, pero hay que compensar lo más que podamos, ¿no? Esa es una crisis inmensa. Entonces ahí tenemos que ser realistas, pero tenemos que ayudar lo más que podamos durante este periodo y compensar lo más que podamos en el periodo ya de regreso a las escuelas. Ahora, muchos profesores lo que nos dicen es, miren, en realidad estos tiempos no son tiempos para la adquisición de conocimiento, son más bien tiempos para discutir valores, como qué es una pandemia, qué es la educación sanitaria en el caso de cada chico, cómo somos empáticos y solidarios en estas circunstancias, y que no nos preocupemos tanto porque los chicos adquieran conocimientos, ¿no es cierto?, sino más bien aprovechemos la experiencia mundial, que es una experiencia histórica, que tal vez no vuelvan a tener nunca en sus vidas,
para sembrar en ellos otros valores. ¿Esa es una aproximación razonable? Yo te diría parcialmente, en el sentido que sí, eso hay que hacerlo. Y efectivamente, esta es una coyuntura que nos permite aprender muchísimas cosas, ¿no? Nos permite aprender cómo ser mejores ciudadanos. Y sí tenemos que aprovechar esta crisis, ¿no? Para poder hacer que los chicos entiendan, ¿no? Cómo uno debe de actuar en situaciones complejas como esta y cuál es el rol que le toca al niño, cuál es el rol que le toca a su padre, cuál es el rol que le toca a su comunidad y cuál es el rol que le toca al Estado y a la sociedad en su conjunto. Entonces sí, efectivamente eso se puede hacer. Ahora, que no podamos hacer nada de contenidos académicos, tampoco. Sí se puede hacer algo, ¿no? Sí se puede hacer algo. Probablemente en los niñitos más pequeñitos sea un poquito más difícil, pero no es imposible que con Aprendo en Casa, como hay en el Perú, con radio, televisión, si es que hay internet, con internet, si los chicos muy pequeñitos pueden seguir avanzando en aprender las letras, en aprender temas básicos de lectura, y mientras se va avanzando en los grados, digamos, algunos contenidos un poco más complejos. Yo creo que sí. No, para mí siempre los extremos son errados, ¿no? Los extremos usualmente lo ideal está al medio. Efectivamente, hay que utilizar esta pandemia, ¿no? Para aprender estadística, valores, ¿no? De cultura sí. Cívica. Se puede aprender estadística. Mira, esa es la curva, y esto quiere decir, el achatamiento de la curva quiere decir esto. Por lo menos los chicos de secundaria definitivamente sería el momento de ayudarlos a entender muchos conceptos estadísticos. Entonces yo no diría de que es solamente un tema de aprovechar en temas de cívica y ciudadanía. Sí, hay que hacerlo, pero también si podemos, ¿no? Y en la medida de lo posible, dependiendo de los recursos de cada país, hay que avanzar lo que se pueda de contenidos académicos también. Ahora, cuando usted dice lo que se pueda, eso creo que busca aliviar un poco a los alumnos y a los padres, porque hay una gran sensación de ansiedad. O sea, las pandemias pues generan muchos problemas, pero además el del estar encerrado y sin plata, te genera una enorme ansiedad de los chicos no están aprendiendo nada. Y los padres se desesperan, ¿no? No están aprendiendo nada, están perdiendo el tiempo, como si, digamos, perder 6 meses en la vida fuera tan grave, pero sí tienen esa angustia. Y usted sabe que en un país como el Perú y en general en América Latina, la educación es muy importante como, digamos, agente de movilidad social. Los padres que no han tenido educación superior o que no han tenido educación secundaria aspiran a que sus hijos la tengan y quieren que tengan una buena educación. Entonces, están muy preocupados y muy ansiosos de que esto sea irremediable. Incluso algunos temen que los chicos de secundaria, por ejemplo, deserten después de este año escolar, porque ya perdieron el quinto y media, ya no vale la pena, no terminan el cuarto y media. Entonces, ¿cómo asegurarle a los padres que bajen la ansiedad y a los chicos que regresen a la escuela? Mire, yo creo que sí, por un lado tenemos que bajar la ansiedad, bajar la ansiedad es tratar de hacer lo más que podamos para darle algún contenido educativo y mantener el vínculo, lo más que podamos, el vínculo con la escuela. Pero sí es cierto que nosotros, y eso es algo que se ha identificado en todos los países del mundo, es que hay varios canales a través de los cuales puede haber un impacto y hay que trabajar en esos impactos negativos. Uno es el que hemos estado conversando, es el impacto negativo sobre los aprendizajes, ¿no? Y eso hay que paliarlos con estos mecanismos multiplataforma, como existen en muchos países, incluyendo el Perú, y hay que seguir trabajando en el tema de compensar las pérdidas de aprendizaje con programas remediales y compensatorios apenas los chicos ya tengan algún vínculo presencial con la escuela. En segundo lugar, hay el tema nutricional. Acuérdate que para muchos niños una parte importante de su alimentación es en la escuela. A nivel mundial son 350 millones de niños para los cuales su principal alimento, su principal merienda es en la escuela. Algunos países lo han podido compensar, otros no. Y eso es un tema absolutamente fundamental. En tercer lugar es el tema de la deserción escolar, principalmente en secundaria. Y efectivamente, eso es algo que hemos visto en crisis anteriores. Hay recesiones económicas, por cualquier razón los chicos de menores recursos, no pueden, tienen que trabajar,
o se desengancharon del proceso educativo, o los padres de familia no tienen recursos y prefieren que el chico no estudie, o que la niña no estudie. Y eso es algo que hemos visto y que sí tiene que haber un esfuerzo consciente de las autoridades a través de programas comunicacionales, en algunos casos, en algunos países inclusive con programas de becas para asegurarse que no haya un incremento en la deserción escolar. Entonces, esas son 3 áreas en las cuales es crítico que todos los países trabajen para poder reducir los impactos negativos de esta crisis. En la educación universitaria, que he dejado para el final porque, yo soy profesora en la Universidad Católica, esto ha implicado un cambio radical en la forma de enseñar que nos ha obligado a los profesores a estudiar para ser profesores digitales. Uh-huh. No sé si todas las universidades o todos los países han logrado hacer esto, incluso con su profesorado de básica, porque no es lo mismo enseñar en un aula que enseñar frente a una pantalla y tener la atención de los alumnos, además. Y aprendes todo lo que es sincrónico, asincrónico, todas estas teorías que hemos tenido que trabajar, de las cuales yo no tenía ni idea, francamente, ha sido un aprendizaje muy veloz, pero ¿estamos en la posibilidad de educar a nuestros maestros? Yo creo que estamos en la posibilidad, yo creo que estamos en la necesidad de educar a nuestros maestros de la educación básica y catedráticos en las universidades, Sí, claro. Porque el nuevo normal, digamos, el futuro cercano, y de repente es un futuro que nosotros estábamos pensando para los próximos 10 años, ese futuro de los próximos 10 años está acá, se comprimió. Ya no es en los próximos 10 años, es en los próximos 2. No sabemos cómo va a ser todavía ese regreso presencial. Tiene que darse, y ya se está dando en muchos países. Muchos países ya están regresando, pero como te digo, están regresando de una manera parcial. Entonces va a haber una combinación mayor de aprendizajes en la escuela y en la casa. Y eso va a aplicar para todos, va a aplicar en la educación superior también. Entonces el rol de la tecnología va a ser mucho mayor, y va a haber que avanzar mucho más en el uso de de teléfonos inteligentes, ¿no? De smartphones, para que la gente continúe vinculada al proceso educativo, esté donde esté. Y ahora, eso aplica para todos. Pero acuérdense que la educación... Rosa María. Sí. ¿Podemos hacer una pequeña pausa, por favor? Me he olvidado la pausa porque estoy muy entretenida. Vamos a hacer una pausa. Sí, una pequeñísima pausa. Y regresamos para seguir hablando de la educación virtual y de todas estas cosas. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Jaime Saavedra, exministro de Educación. Rosa María, adelante. No, le contaba al ministro en la pausa que todo el sistema de evaluación en la educación universitaria hoy está cambiando a toda velocidad, porque tienes que presumir que los alumnos tienen los materiales siempre delante de ellos. Entonces, tomar un control de lectura, tienes que asumir que se toma con materiales, ¿no es cierto? Y que los exámenes van a ser con todos los materiales a disposición. Entonces, son exámenes donde estás buscando el manejo de las herramientas, el pensamiento crítico, ya no el saber como adquisición de conocimiento. Entonces, has cambiado completamente tu esquema de evaluación y, por tanto, tu esquema de enseñanza. No es tan fácil hacer eso en un mes. Bueno, yo creo que esto ha sido un proceso que probablemente hubiera tomado varios años, en los cuales hubiera habido mucha resistencia, ¿no?, de los profesores y de los catedráticos. No, que eso no se puede, que no es lo mismo. Efectivamente, es posible, es cierto que no es lo mismo, pero yo creo que como un efecto positivo es que muchos profesores que no tenían las suficientes competencias digitales ahora las han adquirido rápidamente como consecuencia de la necesidad. Entonces, a veces, como uno siempre dice, las crisis generan oportunidades y no hay que desperdiciar las crisis. Yo creo que en ese sentido puede haber sido positivo. Ahora, acuérdese que la educación virtual universitaria estaba muy desprestigiada, tanto que en la ley universitaria ponían parámetros a la educación a distancia. Es decir, no era una educación prestigiosa la educación a distancia, era una educación supletoria. ¿Va a cambiar ese paradigma? Yo creo que sí, porque como en todo, cuando algo lo haces mal,
Claro. Entonces, bueno, digamos que la solución relativamente simple de la ley, de la primera versión de la ley universitaria, ya hace 6 años o 7 años, en el tiempo vuela, efectivamente era, bueno, esa discusión a distancia es tan mala y está tan mal hecha que mejor que no haya, que no exista. Pero bueno, los tiempos cambian, la tecnología cambia muy rápido además, y efectivamente la educación a distancia, la educación en línea, digamos, puede hacerse bien, implica un cambio de comportamientos del profesor y del alumno, pero es factible hacerla bien. E inclusive te digo, en lo que tú mencionabas, ¿cómo hago para que yo no sé si el chico tiene todos los libros abiertos ahí? Bueno, ahora existe tecnología para eso, y además ahora en los exámenes estandarizados en los Estados Unidos, por ejemplo, que son para el ingreso a las universidades, ¿no? Que dan muchos chicos, efectivamente tienes que estar en un cuarto, tienes que asegurarle a la persona que te está viendo en la cámara que estás en un cuarto que está cerrado, mueves la computadora en 360 grados, ¿no? Para arriba, para abajo, para mostrar efectivamente que estás, que tienes alrededor. Miras todo y tienes que el momento que estás trabajando inclusive en tu prueba, tienes una persona que puede estar, que tú no sabes si te está mirando y en qué momento te está mirando y en qué momento te pide, puedes mover tu computadora. No, entonces, yo le decía a un grupo de profesores, ¿cómo sabemos si la clase no se armaba un grupo de WhatsApp y están todos copiándose las respuestas? Todo es solucionable. Todo eso es y además ahí depende mucho ya, ahora lo que sí el maestro cambia, es que pregunta, ¿no? Y acuérdate, hay muchos, te doy el caso de Egipto. Egipto tiene un examen que es vida o muerte porque define a qué universidad vas. Es un examen único para todos los chicos que están acabando la secundaria y que dependiendo de ese examen define a qué universidad vas y si puedes ir o no a una universidad. Entonces es literalmente vida o muerte. Y ese examen obviamente era un examen que había muchísimos mecanismos a través de los que se compraban y vendían respuestas, habían academias privadas para prepararte para los exámenes, y eran muchos exámenes memorísticos, te preguntaban cosas, hasta te preguntaban ensayos y la gente se memorizaba que escribía el ensayo. ¿Cuál fue la solución? Es que ahora todo ese examen es en línea y es, como le dicen en inglés, open book, es con todos los libros que quieras, porque la pregunta no es qué pasó en el siglo XIX, ¿no? Con tal episodio histórico, sino es qué opinas, cómo interpretas ese episodio histórico y cómo lo relacionas con algo que está pasando hoy día. Entonces puedes tener todos los libros abiertos que quieras y independientemente de eso, bueno, lo que se está evaluando es si eres capaz, ¿no? de configurar un razonamiento claro, tener una hipótesis, desarrollarla y concluir, ¿no? En un ensayo que tienes que escribir en 30 minutos. Entonces, no me importa que tengas todos los libros abiertos que quieras, ¿no? Ahora, hay chicos que les va muy bien con esa clase de examen, les va muy bien, y hay chicos que les va muy mal, que te dicen, esos son los peores. Los peores profesores son los que te dicen, trae lo que quieras, porque esos son los exámenes trancas, ¿no? Sí, es que esos son los exámenes que realmente evalúan si no eres bueno memorizándote cosas, sino si eres bueno entendiendo cosas. Claro. Pues son mejores exámenes probablemente. Claro. Son más difíciles. Son más divertidos de plantear para el profesor, ¿eh? O sea, la verdad que yo estoy atendiendo que plantear casos imaginarios es mucho más divertido, pero, claro, implica un cambio para todos. Y luego, en el Perú, y me imagino en otras partes del mundo, hay el problema de los costos de la educación. Usted lo ha dicho al principio de esta historia. Uno de los problemas más graves es que esto no es un terremoto que terminó en 3 minutos y hay que reconstruir un país en infraestructura, no. Esta es una recesión económica que afecta a los padres de familia. Y no tienen cómo pagar los costos de la educación, incluso en la educación pública. Es decir, igual tengo que pagar costo de transporte, igual tengo que pagar un uniforme, igual tengo que comprar unos útiles, e igual mi hijo ya no va a trabajar, que me estaba ayudando en un puesto, porque ahora tiene que ir al colegio. ¿Cómo absorber? Y en la educación privada ni se diga, es simplemente no puedo absorber la pensión, me paso a la educación pública, y la educación pública no está preparada para recibir 100.000, 200.000, 300.000 chicos de un día para otro.
cómo se está manejando esto a nivel internacional? ¿Cuáles son las experiencias comparadas? Bueno, ahí una de las grandes discusiones que se están dando en este momento y que es uno de los retos para los países es justamente en un contexto de recesión económica y en el contexto de presión sobre los presupuestos públicos, es que hay que mantener la inversión en educación. Y eso es complejo, es difícil de hacer, es el momento más difícil para ser ministro de Economía, diría yo, porque siempre es un tema de cómo asignar recursos escasos, pero en este caso esos recursos inclusive son menores, hay que invertir recursos en reactivar la economía, ¿no? Y en hacer que el aparato productivo se mueva, y todos los países tienen distintas configuraciones de paquetes para hacer eso, pero por otro lado, y hay que ser muy creativo, tenemos que invertir en esta generación. Y acuérdate que esta generación justamente, la que está hoy día en la escuela, y en la cual si tenemos un año de disrupción, digamos que no es un año perdido completamente, pero es un año de disrupción, de todas maneras, un año en la vida educativa de un niño tiene un impacto sustancial en su capacidad de generación de ingresos en el futuro. ¿No? Acuérdate que hay una tasa de retorno a la educación que es equivalente a 10% por cada año de educación. Ese es un 10% de ingresos durante toda tu vida laboral. Entonces, si imaginas, hacemos el ejercicio solamente muy sencillo, si cada año de educación te genera un retorno de 10%, que es el estándar internacional, es como que yo te diga, voy a reducir tu capacidad de generación de ingresos en 10% para siempre. Si fuera que te la reduzco en un mes, bueno, ya, ok, lo vives. Pero eso por 50 años de tu vida laboral. Entonces, el impacto que tiene un año de educación perdido es muy grande. Y por lo tanto, entonces sí hay que continuar invirtiendo en esta generación, además sabiendo que esta es la generación que va a pagar la deuda en la cual todos los países del mundo, todos, están incurriendo para poder pagar esta crisis, ¿no? Para poder paliar los efectos de esta crisis. Es inevitable. Si tú tienes, como dices, un terremoto, como es este, ¿no? Es un terremoto gigantesco, no te queda otra que endeudarte para poder resolver el problema. Y eso pasa con un hogar, pasa con una familia y está pasando con absolutamente todos los países del mundo. Pero ¿quién va a pagar esa deuda? Esa deuda se va a pagar en los próximos 30 años o 40 años. ¿Y quién la va a pagar? Es esta generación. Entonces, a esta generación no podemos decirle, mira, tú vas a pagar la deuda que estamos incurriendo durante los próximos 50 años y yo voy a invertir menos en tu educación porque no tengo plata hoy día, ¿no? Entonces es bien difícil. Tenemos en ese sentido que asegurarnos que mantenemos un compromiso, y no estoy hablando del Perú, estoy hablando, digamos, globalmente, el compromiso político, el compromiso financiero, el compromiso de gestión, ¿no? Que se necesita, de invertir en gestión, que se necesita para poder mantener la inversión en la gente, ¿no? Y eso es absolutamente crucial. Inversión en la gente me refiero obviamente a salud, ¿no? Y me refiero a educación. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que proteger los presupuestos o ampliar los presupuestos en educación? Uno, porque hay que seguir invirtiendo en tecnología digital, hay que seguir invirtiendo en conectividad, tenemos que invertir en justamente darle a todos los maestros las competencias digitales que van a requerir en el futuro cercano. La diferencia es que antes decíamos, la van a requerir en el futuro en general. Ya no es el futuro en general, es el futuro hoy. Es el futuro hoy. Además, tenemos que invertir en programas compensatorios. Muchos países están invirtiendo en programas de becas para asegurarse que los chicos no se vayan del colegio, ¿no? Porque y pueden ser becas muy pequeñas, pero tiene que ser algo que permita que la familia pueda solventar los pequeños gastos, inclusive de atender una escuela pública. No todas las familias lo van a necesitar, pero algunas sí. Entonces, todo eso configura un panorama en el cual los países en general necesitan mantener un proceso de inversión en la gente, ¿no? Ahora, en esta pandemia se ha notado algo que es bien importante. Los países que invierten más en educación producen mejor ciencia y tecnología, que ha sido tan necesaria para encontrar soluciones, ¿no es cierto?, a esta crisis. El Perú no es un país que ha invertido mucho en ciencia y tecnología, por lo tanto nuestro aporte a esas soluciones ha sido muy limitado, no porque no tengamos grandes científicos, pero que están fuera del Perú, ¿no? Es un poco su caso, no está en el Perú, está en realidad fuera del Perú.
esa tiene que ser una lección aprendida también de esta crisis. Si no se invierte en ciencia y en tecnología, no vamos a encontrar respuestas, ni tampoco investigaciones que sean importantes para Perú. Es decir, el Perú tiene un problema, tiene una condición de altitud. Nadie está investigando cómo esta altitud afecta a la pandemia, salvo el Tíbet en China y nosotros que tenemos estas condiciones. ¿Por qué no estamos produciendo ciencia y tecnología como deberíamos producir? Yo creo que se ha avanzado, pero hay que avanzar muchísimo más, ¿no? Y ahí yo ligo, vinculo lo que el planteamiento que tú estás haciendo al rol que debe tener la universidad, ¿no? En el proceso justamente de investigación y de avance, digamos, y de empujar la frontera del conocimiento del país. Y eso es algo que se discutió mucho justamente con la reforma universitaria, ¿no? Si cuál es el rol de la universidad, ¿no? en el proceso de investigación y de ampliación de la frontera del conocimiento. Y yo creo que ahí sí tenemos que trabajar muchísimo como país, no solamente en fomentar e invertir más en la investigación en la universidad privada y en la universidad pública, sino además vincular de una manera mucho más creativa, cosa que no se hace mucho en el Perú y hace muchos países, vincular la investigación de la universidad con las necesidades del aparato productivo y las soluciones tanto que necesita el sector privado, las soluciones científicas que necesita el sector privado para aumentar su productividad, como las soluciones de política pública que necesita el Estado. En ambos ámbitos tiene que haber una vinculación mucho más cercana con la universidad pública y la universidad privada, y en eso yo creo que es un área extremadamente fértil para el Perú en el cual tenemos que avanzar. Eso esperemos, porque, claro, si se van a reducir los presupuestos para educación básica, no van a aumentar para educación universitaria. Entonces, bueno, esperemos que no se reduzcan. Esperemos. No, y sí vemos, por ejemplo, la educación superior privada, la universitaria, ha podido salir más rápido a hacer una oferta digital que la pública, que está completamente rezagada. A pesar de que están licenciadas, son universidades que en el esfuerzo de salir tecnológicamente a ofrecer, se han quedado bastante atrás. Y hay ahí una inequidad, yo creo, para los alumnos, porque en efecto, unos sí están salvando su semestre y otros están esperando a ver qué pasa, ¿no? Mira, en la educación hemos hablado de la crisis cómo está afectando esta pandemia y generando una crisis en la educación básica, en la educación superior universitaria, en la educación superior en general, no solamente la universitaria, peor todavía en la tecnológica. Hay una crisis extremadamente grave a nivel mundial. Ahí el cierre de universidades y de institutos tecnológicos es completo, es 100%, 99%. Claro. Y no hay claridad de cuándo se va a regresar. Las universidades con recursos, efectivamente, como la experiencia que tú mencionabas, han podido, mal que bien, con mucho esfuerzo de los profesores y de los alumnos, poder pasar, digamos, a una educación en línea que no reemplaza 100%, pero reemplaza en buena medida, digamos, el proceso académico al menos. También la universidad y el Instituto Tecnológico es un proceso de socialización también, y eso no se está reemplazando completamente, obviamente, y es un proceso de formación de ciudadanos también. Entonces, también hay muchas cosas que uno puede hacer presencialmente que no puedes hacer virtualmente, pero mucho sí se ha podido reemplazar. Pero lamentablemente nosotros vemos muchísimas universidades públicas y privadas en ambos casos, que no han podido reconvertirse rápidamente o invertir lo necesario para reconvertirse rápidamente. O sea, hay una inversión en tecnología muy grande que tiene que hacer la universidad para estar preparados para que 5.000 chicos se conecten simultáneamente. Pero por otro lado, no todos los chicos tienen acceso a una computadora y acceso a internet en su casa permanentemente, ¿no? Algunas universidades han podido suplir eso, ¿no? Dándole, ¿no? Un SIM card más gratis o buscando mecanismos para que darles una tablet, ¿no? O sea, hay universidades que han podido, digamos, ayudar a sus estudiantes, pero no todas. Entonces sí vemos una crisis muy grande, y otra vez, esta brecha digital y esta inequidad que ya sabíamos que existía en el sistema educativo, esta crisis está amplificando sus impactos. Y eso es muy claro en la educación básica y es muy claro en la educación universitaria también. Entonces sí nos preocupa mucho eso, a nivel mundial, sí. ¿A nivel mundial?
o sea, a nivel mundial, hay muchos países, tanto para te doy el ejemplo de India. India es un país en el cual, como en el Perú, hubo una explosión, ¿no?, de matrícula privada, ¿no? Un crecimiento fantástico en los últimos 20 años de matrícula en la educación privada, pero con una gran heterogeneidad. Entonces, tienes algunos chicos que están en universidades que están en el siglo XXI, ¿no? O sea, India estaba enviando un cohete al espacio, y hay otros chicos que están en universidades de pésima calidad. Y esos chicos que están en universidades de pésima calidad no están teniendo, en este momento, inclusive no de pésima calidad, universidades ok, medianas, ¿ya? En términos de calidad, no están pudiendo, digamos, adaptarse rápidamente a esta educación virtual, y tienes millones de chicos que en este momento ni estudian ni trabajan, ¿no? Están paralizados, y si tenemos un año otra vez la vida de chicos así, perdida, es algo extremadamente grave. Entonces, esta crisis no solamente es la básica, hay mucho que trabajar en la educación, hay mucho que trabajar en la superior. En los institutos tecnológicos también, es más complicado en el instituto tecnológico, porque una clase de economía, efectivamente la puedes hacer, ¿no? Así es. Pero una clase, ¿no?, que tiene que ver con diseño industrial, o una clase que tiene que ver con temas técnicos que requieren un laboratorio, muy difícil. Algunas cosas teóricas las puedes reemplazar, otras no las puedes reemplazar, ¿no? Entonces, en algunas universidades en el mundo están planteando esquemas al Estado para regresar a clase los laboratorios, por ejemplo. Solo los laboratorios. Entonces tienes el campus más o menos vacío, así. Exacto. Ahí está social, mascarillas, pero le dicen, mire, los laboratorios los tenemos que seguir haciendo, entonces tenemos que hacer que los estudiantes vengan a la universidad, pero solo a laboratorios. ¿Se está viendo esto ya? Sí, esa es la versión, digamos, de cuando hablábamos en la educación básica de un regreso parcial, ¿no? Exacto. Con menos turnos, menos chicos por aula, exacto. Igual en la universidad. Es las clases que se pueden dar virtualmente, que se den virtualmente. Las clases que requieren el contacto físico, o que requieren digamos, mejor dicho, la presencia física, porque se necesita un laboratorio. Bueno, tienes un campus que está al 10% de alumnado, ok, se puede mantener la distancia social adecuadamente. Entonces sí es factible. Entonces esos son los procesos en los cuales vamos a estar viviendo en los próximos meses. No queda claro en el norte tampoco, en el hemisferio norte, si es que eso va a ser algo de unos cuantos meses, porque siempre hay la posibilidad de una segunda ola en la pandemia, ¿no? Como hubo en la pandemia de 1918, una segunda ola que fue inclusive más dura y más larga. No sabemos si eso se va a dar, pero es una posibilidad. Entonces, si eso pasa, entonces realmente estos mecanismos, digamos, de regreso parcial son absolutamente claves. Claro, y al final, sí, pues, nadie sabe cuánto va a durar. Entonces, como le dije, mejor nos acostumbramos por ahora, pero hasta que no haya una vacuna, un tratamiento, o no mute el virus y desaparezca, nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Es un mundo de muchísima incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos efectivamente si un virus muta para bien o para mal. Una vacuna eventualmente, yo presumo que sí se va a encontrar, pero no sabemos cuántos meses va a demorar en que ya tengamos una vacuna que efectivamente sepamos que funcione. Y luego viene, una vez que tienes una vacuna que funcione, bueno, tienes que aplicar la vacuna a millones de personas, ¿no? Y como vacunas a 7.000 millones de personas que hay en el mundo, no la vacunas de un día para otro. Ese proceso de vacunación no es inmediato, que mañana se vacunan todos, ¿no? Eso también demora. Entonces no podemos pensar, mira, va a haber una vacuna y todo va a ser perfecto y en 3 meses regresamos a todo igual. Pero tampoco podemos decir, bueno, mantengamos que el planeta se mantenga cuarentenado, ¿no? Todos los meses que se necesiten. Es imposible, ¿no? Te mueres de inanición, no te mueres de coronavirus. No sé si ustedes ya están estudiando las actitudes de los chicos ante la educación virtual, pero yo creo que ahí hay un trabajo de investigación interesante. En mi experiencia, que es muy corta y muy pequeña, pero compartida con varios profesores, por ejemplo, en la educación universitaria, en las videoconferencias que hacemos todas las semanas, los chicos, por ejemplo, apagan su cámara. No les gusta que los veas. O, por ejemplo,
es un fenómeno muy extraño. Entonces yo siempre digo, pues yo los quiero conocer, aunque sea para que cuando nos encontremos después en la vida los reconozca por mis alumnos más allá del nombre. Pero no les gusta que los vean. Y a los profesores que somos un poco mayores nos ha llamado mucho la atención el fenómeno. Apagan su micrófono y apagan su cámara. Y sí están ahí. Ahora, de repente no están ahí. O de repente, y yo he llegado a la conclusión de que hay más miembros de la familia escuchando la clase también. Entonces, no sabemos qué pasa del otro lado de la pantalla, a diferencia de una clase, que si tú ves a un alumno distraído, y además el profesor no tiene el feedback, porque en clase tú les ves las caras. Entonces, este está aburridísimo, no está entendiendo, está pensando en otra cosa. Le digo, es una experiencia bien rara conversar con una pantalla negra, donde hay un montón de cuadraditos en el Zoom, pero todos en negro. O con una pero ahí por un lado, efectivamente, ahí ya se está empezando a investigar cuál es la efectividad de todos estos procesos de aprendizaje remoto, ¿no? Porque una cosa que se dé el aprendizaje, uno que se dé, digamos, el proceso de aprendizaje remoto, y otra cosa que efectivamente los chicos estén aprendiendo. Claro. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces eso efectivamente ahora, este es un periodo de análisis y de investigación, y eso es algo que se está trabajando mucho en el Banco Mundial, ¿no? De saber, bueno, cuál está siendo la efectividad, ¿no? De estos procesos de aprendizaje. Eso por un lado. Y segundo lado, hay muchísima discusión en este momento, tanto no solamente de la educación remota, sino del trabajo remoto, en el cual hay que ir aprendiendo cómo es que esto no es simplemente es como decir, vamos a replicar lo que hacíamos presencialmente y hagámoslo igualito ahora virtualmente, no a través de una computadora. Ya no va a ser así. En realidad, tanto en los lugares de trabajo en los cuales se vaya a trabajar más virtualmente con mayor intensidad, algo que probablemente va a pasar de todas maneras, porque también a nivel de los espacios de trabajo uno se da cuenta, oye, hay muchas cosas que efectivamente la gente puede hacer en su casa y no es necesario que todo el mundo esté yendo todo el tiempo, y probablemente eso es más costo efectivo. Entonces, pero no es un tema de simplemente replicar como trabajábamos presencialmente, ahora como trabajamos, hagámoslo igualito, pero virtualmente. En verdad hay que pasar a un nuevo estadio en el cual uno se acostumbre a un nuevo proceso de interacción con la gente, ¿no? Además además hay varios temas hasta de salud ocupacional. O sea, hay días en que termino la noche con los ojos destrozados porque he estado 8 horas en la pantalla. Claro. Corrigiendo, porque ya no corriges en físico, corriges virtual, más las clases virtual. Entonces, no le puedes pedir a un profesor que esté 8 horas o 10 horas delante de una pantalla, y tampoco a un alumno. Es absurdo, un alumno no va a estar 10 horas delante de una pantalla. O sea, hay temas ahí exacto, y hay temas de tecnología que van a ir cambiando. Estoy seguro que ahora va a haber mucho más presión para mejorar la calidad de la iluminación de nuestras pantallas y la calidad de nuestras cámaras en las computadoras, pero hay mucho que ver cambiando también de actitudes, ¿no? Y hay muchas reglas que uno tiene que tener, ¿no? Ahora, efectivamente, la regla es que tienes que apagar tu micrófono, porque si no funciona. Pero la regla no es que tienes que apagar tu cámara, ¿no? Entonces, a veces no te queda otra que apagar tu cámara porque no tienes ancho de banda suficiente para que tengas una buena transmisión. Ese sí es un problema válido, ¿no? Entonces hay que resolverlo tecnológicamente, cosa que eventualmente, yo creo que eso se va a resolver. Va a tomar algún tiempo, pero ese tema tecnológico se va a resolver. Pero ese tema de, oye, yo quiero verte, es un tema de reglas de convivencia social. Pero es exactamente las mismas reglas que cuando tú imponías si estabas en un salón. Tú no dejabas que un chico simplemente se duerma en su carpeta. Claro, es lógico. Si se dormía en su carpeta, le decía, bueno, señor, mejor salga de la clase y duerma afuera, ¿no? Entonces no duerma tome un cafecito y regrese. Claro, entonces, en la misma manera que le podías pedir tranquilamente, por favor, si quiere dormir, duerma afuera, si le puede decir, si no quiere interactuar con el maestro y con sus compañeros y ver cuál es la actitud que están teniendo sus compañeros a esa misma clase, bueno, entonces váyase de la clase, ¿no? Claro. Entonces, o atiende otro esas reglas virtuales también se pueden dar, ¿no? Y para la investigación del Banco Mundial, les sugiero, como línea de investigación, yo creo que los papás están en clase. Estoy casi segura de que están. Pero eso no sería malo, necesariamente. No está mal. Pero como que dicen, bueno, ¿qué está haciendo este chico?
como lo tengo en una habitación muy cercana a mí, voy a escuchar. Entonces, el otro día me contaba un alumno, que no pasó en mi clase, pero en otra clase, que de repente se abrió el micro y se escuchaba que una mamá gritaba al hijo y le decía, echado en la cama no vas a aprender nunca, siéntate, ¿no? Bueno, por eso los micros sí hay que apagarlos. Eso yo creo que los micros es mejor apagarlos. Pero bueno, si el padre o la madre están, o alguien más de la familia está escuchando, bueno, mejor para la familia, es 2x1, está teniendo, claro. está estudiando. Hay muchas reglas de convivencia que van a tener que cambiar. El futuro se ha adelantado, ¿no? El futuro de cosas que nosotros pensábamos que iban a pasar dentro de 10 años están pasando hoy. Y a eso tenemos que acostumbrarnos, y eso requiere cambios de comportamientos y compromiso de ambos lados, ¿no? Del sistema educativo y de las personas. Abel, no sé si tienes preguntas, por favor. Abel debe estar por ahí. Siempre el público pregunta algunas cosas, pero creo que ha sido muy interesante la conversación. Sí, Abel. Sí, Rosa María, acá hay una pregunta que se está repitiendo. Y creo que tú ya la mencionaste, pero quizá el doctor Saavedra pueda aclarar más. Se está proponiendo y se ha propuesto que en el Perú, y me imagino que en algunos otros países de América Latina también, que no se desapruebe este año escolar. Entonces da la sensación que se quiere pasar por agua tibia el año escolar. ¿No sería factible entonces crear otro grado más? Por ejemplo, hay mucha preocupación por los jóvenes que están, por lo menos en el Perú, en quinto de secundaria. ¿Cómo van a terminar esos jóvenes la escuela? Como se creó en alguna época el 6º grado en primaria, ¿se podría o habría alguna posibilidad de crear un 6º año de secundaria? ¿Doctor? Sí. Mira, ahí cada país va a tener que tomar decisiones en función a un conjunto de parámetros. Uno es cuándo efectivamente puede haber un regreso físico y presencial, y luego de eso cuánto uno puede compensar con los meses de vacaciones que normalmente uno tiene, ¿no? Entonces, lo que sí algunos países ya han decidido es que, bueno, el año escolar que normalmente era del mes X al mes Y, se ha cambiado y ahora van a ser otros meses. Y en algunos casos, efectivamente, en lugar de ser 9 meses, van a ser solamente 7 meses. Entonces, o 6 meses. Entonces, en algunos casos sí, efectivamente no va a ser un año perfecto, ¿no? Pero se trata de compensarlo con clases remediales o clases viendo cuánto se puede trabajar en línea o no, y si que no es factible, es ampliando, digamos, el año escolar más allá, aprovechando los periodos de vacaciones en la medida que existen. Entonces, esa es una opción para un país como el Perú, ¿no? En el sentido de que lo alargas hasta entrado el siguiente año calendario. Muchos países han tenido que cambiar los calendarios de sus exámenes de admisión, por ejemplo, a las universidades. ¿No? No es que se han cancelado esos exámenes, pero simplemente se ha cambiado la fecha, ¿no? Claro. Y los años universitarios están empezando en otro momento. Entonces, ahí uno va a tener que ser creativo, no hay una solución igual para todos los países, y va a depender exactamente de cuánto esfuerzo se haga para poder generar las condiciones para un regreso a las aulas, que no es fácil, como digo, no es un tema de que se abrió el colegio y no pasó nada. No, se abrió el colegio con todos los mecanismos, con todos los procesos sanitarios necesarios para que los chicos tengan agua, jabón, tengan cómo mantener, digamos, mantenerse limpios lo más que puedan, mantener la distancia social. O sea, todo ese proceso de regreso a la escuela es complejo, pero hay que invertir todo lo que se pueda en eso para poder tratar de reducir lo más que se pueda, ¿no? el largo, digamos, de la interrupción, ¿no? Entonces ese es el balance complejo que tienen que hacer todos los países. Y las limitaciones que tienen muchos países de nuestra América Latina, de que la mayoría de niños en zonas rurales no tienen la computadora, la laptop. Acá se ha ofrecido, por ejemplo, que entregar a los niños, pero demora mucho. ¿Todo esto no imposibilita que tengamos una buena calidad en el servicio educativo?
Bueno, obviamente lo imposibilita, y por eso justamente estos mecanismos de intentar darle a los chicos en zonas rurales, en zonas urbanas marginales, en donde la posibilidad de que tengan un acceso a una tablet es mucho menor, programas públicos en los cuales se les da, digamos, acceso gratis a Internet, es algo que estamos viviendo en muchos países, dependiendo de cuántos recursos están pudiendo invertir. Esa es una intervención positiva. Obviamente fácil no es, porque no es fácil llegar a cientos de miles de chicos, pero esta es una oportunidad para hacerlo. Entonces, el que sea difícil no implica que no se haga. Efectivamente, no lo haces de una semana para otra, te vas a demorar algunos meses en que llegue, pero sería fantástico que llegue, porque ya es una inversión que además te va a durar ¿no? Ya es una nueva política en la cual, si de ahora en adelante los chicos en zonas rurales tienen una tablet, sí, puede que se demore 3, 4 meses en que eso pase, pero si eso se logra, y esa es una nueva política pública, eso es fantástico. Ahora, eso no es fácil, porque no solamente es un tema de tener la tablet, es una asegurarse que esa tablet adentro, ¿no?, tenga justamente el software necesario, ¿no?, y las herramientas necesarias para que el chico esté enganchado. Ahora, un chico en zonas rurales, en zonas rurales marginales, con las herramientas digitales correctas en esa tablet, puede avanzar muchísimo. Y es algo que puede ser una inversión fantástica. Va a demorar algunos meses, es posible que unos meses, pero si justamente logramos que esta pandemia nos fuerce como país a hacerlo, eso yo creo que es yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Así es. Bueno, Abel, nos tenemos que ir despidiendo porque el doctor tiene trabajo importante que hacer. Muchísimas gracias al doctor Jaime Saavedra por esta estupenda entrevista. Abel nos ha escuchado atentamente porque Abel es maestro también, graduado de la Universidad Católica y además con muchísimos años de experiencia, y de principio me dijo: yo no sé cómo van a hacer en primaria. Fue su primera. Es complicado, es muy complicado, pero bueno, lo puedes entrevistar a Abel entonces en la próxima vez para ver cuál es su visión. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, doctor Saavedra. Nos despedimos, Abel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos. Muy gentil. Hasta mañana. Hasta pronto. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.